Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Toma tu asiento, hermano, hermana. Qué privilegio tenemos en esta tarde de poder participar de la Santa Cena, de la Cena del Señor. Amén. A veces no somos conscientes y lo hemos tomado desde nuestros hogares, a través del Facebook o de otras aplicaciones. Pero qué bendición en esta tarde es poder estar en este lugar y juntos como iglesia poder alabarle, poder bendecirle. Amén. Muy bien. Vamos entonces a compartir la palabra. Déjame recordarte, si tienes el teléfono, lo vas a utilizar como herramienta para poder leer la Biblia, pues hazlo, pero apágalo si puedes para que no entre ninguna llamada. Queremos estar este tiempo, disfrutar de este tiempo para poder escuchar la palabra del Señor. Asimismo también a todos los hermanos, hermanas, amigos, amigas que nos están viendo a través del Facebook o de otras aplicaciones, bienvenidos a este culto. Amén. Muy bien. El título de este mensaje es Pasado, presente y futuro. ¿Cuántos tenemos un pasado? Y un presente y tal vez un futuro, ¿verdad? Muy bien. Yo quiero que me acompañes, si trajiste tu Biblia, quiero que me acompañes al libro de Hechos, capítulo número 7, al versículo 58 y 59. Libro de Hechos, capítulo 7, versículo 58 y versículo 59. Está hablando de Saulo o de Pablo antes de que él tiene un encuentro con el Señor. Si lo vas encontrando, me vas diciendo amén. Muy bien. Dice Hechos 7, 58 y 59. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Oremos en esta tarde. La palabra del Señor es bendita, pero yo necesito, iglesia, que me ayudes, que ores por mí para que el Señor me utilice en esta tarde. Padre, nos sentimos contentos, nos sentimos felices, nos sentimos gozosos en esta tarde de estar congregados en esta tarde como iglesia. Hemos leído tu palabra bendita de por sí, pero yo te ruego una vez más que me uses en esta tarde para hablar a tu iglesia, para hablar a mis hermanos, para hablar a mis hermanas aquí en este lugar, a los amigos, amigas que tal vez nos visitan por primera vez y también a todos los que nos escuchan, nos lo van a escuchar a través de las redes sociales. Espíritu Santo, ven tocando nuestras mentes, nuestros corazones y respalda, Señor, esta palabra para que nos haga bien y que seas tú hablándonos a cada uno de nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, sonría aunque no lo veo, por fe, póngase la mascarilla si aún no la tiene y por fe sonría. Amén. Muy bien, hermanos, el título de la predicación: pasado, presente y futuro. Hemos buscado el pasaje donde Saulo, en lugar de ser el apóstol que conocemos como Pablo, un hombre respaldado por el poder de Dios, antes de ser todo eso era alguien que perseguía a la iglesia. Incluso hemos buscado ese versículo, hemos leído ese versículo donde él consentía en que mataran a Esteban. Hermanos, el pasado no se puede cambiar. ¿Cuántos tenemos un pasado? No se puede cambiar. Y seguro que habrá cosas en el pasado que nos gustaría cambiar, seguro. Otras seguramente, aunque pasaran los años y pudiéramos volver atrás, ahí como aquella película, ¿alguien se acuerda de esa película? Que va en un coche y vuelve, bueno, Regreso al Futuro, ¿verdad? No voy a predicarles de película. Pero otros, si pudieran volver al pasado, seguramente harían lo mismo. Tal vez te casaste con esa bella señora, en su tiempo señorita, y te volverías a casar. Digan los varones que se han casado, amén. Algunos no han dicho amén. Bueno, luego se arregla con su esposa.
Seguro que te gustaría vivir esa experiencia que viviste cuando nació tu primer hijo o tu primera hija, cuando te bautizaste. Pero habría otras que quisiéramos seguro olvidar. Ahora, no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos cambiar el presente. Sí podemos cambiar en lo que dependa de nosotros, del futuro. Habrá áreas que nosotros no podremos hacer o deshacer en el futuro, que dependerá de otras personas o dependerá de Dios. Pero hay cosas que nosotros podemos hacer en el presente e inclusive querer hacer en el futuro. Amén. Ahora bien, seguro, hermana, hermano, que hay cosas que hoy tenemos que cambiar. Yo tengo cosas que cambiar, que mejorar. Como pastor, como cristiano, como esposo, como padre, hay cosas que en mi vida tengo que mejorar. Ahora bien, he buscado el caso extremo de Saulo. Él tenía un futuro terrible. No es que solamente no quisiera creer en Jesús o no creyera en Jesús, sino que era un perseguidor de la iglesia. Él iba ciudad tras ciudad persiguiendo a la iglesia. Hemos leído ese pasaje, pero si leemos el capítulo siguiente, en el capítulo número 8, en el versículo número 1 dice: y Saulo consentía en su muerte, y en el día que mataron a Esteban, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, excepto o salvo los apóstoles. Dice un poquito más adelante: y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, y arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Ese era Saulo. Ahora bien, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué hizo que ese Saulo dejara de perseguir a la iglesia? ¿Qué sucedió? Bueno, lo que sucedió es que tuvo un encuentro con Jesús. Amigo, amiga que nos escuchas por internet o que estás aquí, hermano, hermana, no podemos hacer cambios buenos, genuinos, si no tenemos un encuentro con Jesús. No, ya lo tuve hace 30 años, qué bueno, pero ¿cuánto tiempo hace que no tenemos ese encuentro con Jesús en lo personal, en lo íntimo, en nuestra cámara secreta? Yo no puedo vivir de recuerdo, yo no puedo vivir de cuando yo oraba, de cuando la gloria de Dios descendía. La gloria de Dios sigue descendiendo en todo el mundo. Las almas se siguen salvando, Dios sigue quebrando yugos, Dios sigue rompiendo cadenas. Lo que a veces pasa es que yo no soy el mismo, usted no es la misma. Ahora bien, nos dice Hechos 22:6. Hechos 22:6 explica ahí Saulo, y él dice: pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como al mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces yo respondí y le dije: ¿quién eres, Señor? Y él me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Sigue un poquito más para abajo y dice: y dije: Señor, ¿y qué haré? Y el Señor me dijo: levántate, ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que tienes que hacer. ¿Y qué hizo? Fue llevado, porque ahí se queda ciego, y fue llevado a Damasco. Ahora, hermano y hermana, Saulo no podía volver atrás. Saulo no podía salvar a Esteban. Saulo ya no podía regresar al pasado y dejar de perseguir y de meter a la cárcel a los cristianos y cristianas que él había metido en la cárcel. Pero él tenía un presente y él podía dejar de hacer lo que estaba haciendo para servir a Jesús. Y él tenía un futuro que podía decidir qué es lo que él quería hacer, y eso que él podía hacer, hacerlo. ¿Pueden decir aleluya? Hay cosas que tenemos que mejorar, iglesia. Si aquí pasáramos uno por uno y dijéramos qué hemos aprendido de la pandemia, ¿qué podíamos decir bueno? No, pastor, no hay nada bueno. Sí, hay cosas buenas. Primero bueno, entre los muchos que hay, es que mi vida, tu vida, si estás aquí, si nos estás viendo por internet, es que Dios la ha cuidado.
Hay hermanos, hermanas, amigos, amigas, familiares que ya no están, que han fallecido, tenían su momento. Pero podemos decir cosas, el Señor nos ha cuidado. Yo no sé a usted, pero a mí no me ha faltado un plato de comida en la mesa, lleno, para poder comer. No te estoy diciendo de manjares ni de caviar, no sé lo que es eso, lo sé de películas, ¿verdad? Pero no me ha faltado un plato de comida. Y puedo decir que hoy, después de un año, estamos reunidos como iglesia. De pronto no podemos hacer lo que hacíamos antes, es verdad. Otra cosa que podemos aprender de lo que hacíamos antes o aprender de esta pandemia es lo bueno que es un abrazo con los hermanos. Darnos la mano y salúdense, y ahí nos saludábamos. Lo hemos hecho por muchos años y tal vez no se ha valorado. Yo no sé usted, pero yo lo valoro. Tomarnos un café ahí sin guardar la distancia, y tenemos que guardar las distancias porque es necesario por ustedes, por nosotros, por todos. Cosas que podemos aprender es que el mundo, por un virus, se viene abajo, pero Dios está al control. Dios nos va a sacar a todo el mundo de esta situación, como lo ha hecho en el pasado con la peste bubónica o con la gripe española o con tantos y tantos virus y enfermedades que ha habido. Pero volvamos a este señor, a Saulo. Él persiguió a la iglesia, él consintió en la muerte de Esteban. Él, el día que mataron a Esteban, persiguió y casa por casa se metía, tomaban a las mujeres, a los hombres, a los niños y los metían en la cárcel. Ahora bien, él tiene un encuentro con Jesús en el camino y eso hace que él cambie. Hermano, yo no sé de dónde a usted Dios le sacó, yo sí sé de dónde Dios me sacó a mí. Yo tengo un pasado como todos tenemos un pasado, unos de una manera, otros de otra. Pero yo sí he cambiado, ha sido porque he tenido un encuentro con Jesús. No te hablo de religión, no te hablo de varitas mágicas, te hablo de un encuentro con Jesucristo, el autor y el consumador de la fe, el que dejó su trono y vino a morir aquí en la tierra por cada uno de nosotros. Amén. Ahora, seguimos en Gálatas capítulo 1, versículo 13. Él está dando su testimonio y dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Él reconocía sus errores. Hay personas que le echan las culpas a todos los demás. No, es que yo era Saulo, yo perseguía a la iglesia porque claro, es que hacían mucho ruido en los cultos y entonces... No. Pablo reconoce y él dice: sí, lo que habéis escuchado de mí es verdad, pero Cristo me ha perdonado. Sí, eso que vosotros habéis escuchado, que cuando yo estaba en el judaísmo perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, sí, era verdad. Él no echaba la culpa a nadie. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestros errores. Hermanos, yo tengo muchísimos errores. Como usted tiene algunos, yo tengo muchos. Y qué bueno es reconocer mis errores del pasado para no caer en los mismos en el presente y en el futuro. Si yo reconozco mis errores en el pasado, eso me va a ayudar a que en el presente y en el futuro no caiga en los mismos errores. Podré caer en otros, pero no en esos. El problema es que muchos de nosotros no reconocemos los errores que hacíamos en el pasado y como consecuencia seguimos haciendo y cayendo en los mismos errores. Puede decir ay, puede decir aleluya. Él reconoció sus errores. Ahora fíjate en Gálatas 1:23, y voy un poquito rápido porque tengo muchas cosas que deciros y no quiero ser cansino, no quiero ser largo. Gálatas 1:23, 24 dice: y solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Otra versión, la Nueva de las Américas, dice: ellos solo oían decir, el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir, y glorificaban a Dios por causa
de mí. Hermano y hermana, qué importante es que nuestro cambio, nuestras vidas, pueda hacer que otras personas glorifiquen a Dios. ¿Saben los primeros que ven nuestros cambios? Nuestros esposos, nuestros hijos, la familia, los compañeros de trabajo, los vecinos, que ya llegaba el viernes y los volvía locos a todos con esa música y de fiesta. Tenemos que cambiar para que glorifiquen a Dios, no para que nos aplaudan a nosotros, porque muchas personas, yo es que antes hacía, yo es que antes era. Es verdad que yo antes hacía y yo antes era, pero para la gloria de Dios he tenido un encuentro con Jesús y ahora mi vida ha cambiado y eso puedo hacer que vean el cambio en mí. Las personas necesitan ver cambios, no palabras. Si yo digo que soy cristiano y me sigo emborrachando, pues de cristiano nada. Si yo digo que soy cristiano y sigo maldiciendo, sigo diciendo palabras inadecuadas, nada. Si sigo chismorreteando, si sigo... Mira, yo a veces cuando tengo un poco de tiempo, que no tengo mucho, miro el Facebook y me salen algunos hermanos que conozco en todo el mundo. Y veo ahí el Facebook y digo, oh, qué versículo más poderoso. Pero sigo para abajo y digo, ¿y esto qué hace aquí? Es el mismo. Y me voy arriba y es el mismo. Y en un minuto estaba en el cielo y en un minuto me ha llevado al parking del infierno. Porque hay locuras o palabras o fotos o conversaciones deshonestas, desadecuadas. Yo quiero decirte, iglesia, cambiemos. En este tiempo donde la gente está con miedo, con temor, donde lamentablemente muchos han perdido familiares o aún muchos están con las consecuencias de esa enfermedad, nosotros no es que seamos superhombres o supermujeres, pero somos hombres y mujeres que sabemos a dónde vamos, que tenemos la eternidad como nuestra meta, que Jesús vive en nosotros. Déjame decirte, a veces no venimos a la iglesia y está bien, pero vamos a, no sé, al Mercadona a comprar y no se da publicidad, pero vamos a otro sitio. Tenemos que guardar la compostura y las precauciones, pero tenemos que demostrar a las personas que Cristo vive. ¡Aleluya! Quiero concluir con Pablo. Hemos hablado del pasado, del presente de Pablo que él explica y luego de su futuro. En 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 6 hasta el versículo 8, dice Pablo con su propia boca, 2 de Timoteo 4, 6 al 8, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Él cambió su forma de vida. No podemos decir que somos cristianos y seguimos igual, hermanos. No, es verdad que vivimos momentos, temporadas, que a veces hay luchas, hay pruebas. Pero hubo cambio en Pablo como tiene que haber un cambio en nosotros. Cuando él conoce a Cristo, deja de hacer lo que Dios le dice que está mal. Le dice Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Él va a ese lugar de Damasco. Ahí Ananías le dice el Señor lo que tiene que hacer, que tiene que orar por Saulo, por Pablo. Y él cambia. Y su futuro, él dice, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Qué pasaría si nosotros en este momento, hermano y hermana, el Señor nos llamara a su presencia? En esta semana vimos la noticia de un hombre que ha muerto siendo un evangelista muy reconocido por todo el mundo. ¿De quién estoy hablando? Acabó la meta. Se veían fotos cuando ese hermano tenía 20 y pico años. Ha estado predicando y ha llegado a la meta. Unas semanas atrás Jaime Murray, otras semanas atrás. Y qué bueno es que nuestro futuro está en las manos de Dios. Pero hasta que llegue en ese momento, nosotros tenemos que vivir de tal forma que podamos ayudar a nuestro prójimo,
que podamos ser de bendición para otros. Pueden decir aleluya. Alguien llamado Pedro, ¿usted se acuerda de Pedro? Uno de los 12 discípulos. Él estaba con Jesús durante su ministerio 3 años y medio. Allí en la tierra, él veía los milagros, vio a la viuda de Naín que iba a enterrar a su hijo, como como Jesús hace resucitar a ese niño, vio a los leprosos ser sanados, vio a la mujer del flujo de sangre, cómo fue sanada, al siervo del centurión, vio la pesca milagrosa. Pero llega un momento que Jesús le dice en Mateo 26, 34, le dice: de cierto que esta noche, antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. ¿Y qué le dice Pedro? No. Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Luego lo puedes leer, Mateo 26, 34, 35. ¿Y ahora qué sucede? A Jesús lo toman preso, lo llevan donde Caifás. Ahí está Pedro, ahí lo reconocen y le dice: oye, tú eres uno de ellos. Y yo no soy. Y se va a otro lugar ahí que hacía frío y le dice: hombre, si es que hasta hablas como ellos. Y él hasta maldijo, como usted sabe. Y ahí lo negó 3 veces al maestro. Y enseguida cantó el gallo. ¿Y qué hizo Pedro? Se fue llorando, consternado, porque había negado al maestro. Ahora Jesús resucita, Jesús va a buscarlo, Jesús va donde él. Y ahí usted sabe, estaban pescando nuevamente, habían vuelto a su trabajo. Y ahí Jesús le prepara en la orilla del mar su fuego, sus pescados, y ahí comparte con ellos. Lo que hablábamos hace unos días sobre me amas, a diferencia de me amas a pastorear mis corderos o me quiere, ¿verdad? Pero no quiero entrar en ese punto. Simplemente es que Pedro negó a Jesús. Y ahora, cuando él está en ese lugar alto, en ese aposento alto, él recibe la llenura, es bautizado por el Espíritu Santo. Y si seguimos leyendo en Hechos 5, lo golpean y lo meten en la cárcel por predicar el Evangelio. Pedro podría mirar al pasado y decir: yo he negado a Jesús. Pero el hecho de que Jesús comiera con él, que Jesús hablara con él se sentía perdonado. Amigo, amiga, es el momento de ponernos en cuentas con el Señor y pedirle al Señor perdón por tus pecados. Hermano y hermana, si ya le hemos pedido perdón al Señor por ese pecado, sintámonos en paz. Porque a veces cuando vamos a hacer algo bueno para el Señor: pero mira lo que hiciste, tú no mereces hacer eso. Es verdad, ninguno merecemos hacer nada. Lo podemos hacer por la gracia de Dios. Pero si ya le hemos pedido perdón, como hizo Pedro cuando le negó, es el momento de avanzar. Nos dice Hechos que lo golpearon y lo metieron en la cárcel. Sin embargo, vino un ángel y sacó a él y a todos los apóstoles de la cárcel. Y al día siguiente ellos estaban predicando nuevamente en el templo. ¿Pueden decir aleluya? Hechos 5:29, cuando los confronta, le dice: ¿pero por qué seguís predicando? Pedro le dice: es necesario obedecer antes a Dios que a los hombres. Déjame decirte, hablábamos de Pablo. ¿Sabes que Pablo, según nos dice la historia secular, murió en una persecución decapitado en el año 67? Pedro, nos dice las Escrituras, que estuvo sirviendo al Señor desde que Jesús resucita hasta los últimos días de su vida. Pero sin embargo también nos dice la historia que murió en una persecución por Nerón y que él fue crucificado al revés, porque él dijo: yo no quiero morir como mi maestro. Sin embargo, su futuro, dice la Biblia en Apocalipsis, que uno de los 12 fundamentos donde está la Nueva Jerusalén están los nombres de los apóstoles. No sé si usted lo sabía, por factor tiempo lo voy a leer por encima. Usted lo puede leer en Apocalipsis 21:14. Ahí nos habla que en el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles. Resumo con Pedro. Quiero entrar en el mensaje. Pedro negó a Jesús, se arrepintió,
Jesús le perdonó y él pudo servir al Señor en su presente hasta el fin de sus días, y aún en el futuro Dios nos habla de que ahí va a estar con él por toda la eternidad. Quiero hablar de un tipo de cristiano, de cristiana que hay en el siglo XXI, que solo se quejan y están estancados en este tiempo. Están recordando los tiempos pasados donde yo sentía mucho a Dios, yo sentía la gloria de Dios, las canciones eran tremendas, las predicaciones impresionantes, había manifestaciones, había sanidades, como he dicho antes. Hoy el Espíritu Santo sigue salvando a las personas que están perdidas. Aquí hemos visto hace unas semanas atrás como personas que no tenían a Jesús lo han recibido. El problema es que a veces somos nosotros, soy yo, es usted el que no siente nada porque no estamos haciendo lo que nos toca hacer. ¿Usted se acuerda de esa canción de Marcos Vidal que dice: ¿dónde está ese Dios de Elías? ¿Dónde está? Y en esa misma canción dice: a ver, el Dios de Elías sigue estando aquí, pero ¿dónde están esos hombres y mujeres como Elías que oraban y tocaban el trono de Dios con sus oraciones, con su búsqueda? Hoy hace falta, iglesia, que ya no vivamos del pasado. Si en el pasado disfrutemos de la gloria de Dios, déjame decirte que el presente, Dios sigue estando en su trono. Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue teniendo el mismo poder. Hoy más que nunca tenemos que pagar un precio. Hermanos, la salvación es gratuita. No hay precio que podamos pagar por ser salvos. Es a través de la gracia del Señor. Pero la comunión con Dios depende en parte de usted y de mí. Yo le pongo un ejemplo para que lo podamos entender. Si usted tiene un hijo de un mes o de un año o de 2 años, ¿usted lo va a mandar a trabajar? Si usted lo hace, dígamelo y lo vamos a denunciar. Ahora, si ese niño ya tiene 18 o esa niña 18 o 20 años, usted le ha pagado los estudios, se ha esforzado, ha estado trabajando, o simplemente sin hacerlo le han dado una buena enseñanza y ahora puede trabajar y tiene 18, 20, 25, 30, 40 años. Y él dice: no me da la gana de trabajar. Bueno, pues como padre o madre tal vez usted va a decir: bueno, un plato de comida, hijo, no te lo doy. Pero si usted es un buen padre y una madre y él no es que no pueda trabajar, sino no quiere trabajar, no le va a dar 100 euros para que él se vaya. Usted ya me entiende, ¿verdad? En cuanto a la salvación, Dios nos ha dado la salvación gratuita. Cuando alguien conoce a Jesús, automáticamente, si esa persona muere, va al paraíso, como dicen las Escrituras, va a la presencia de Dios porque somos santificados por Él. Pero si pasan los años, yo necesito consagrarme, yo necesito conocer las Escrituras, yo necesito buscar a Dios, yo necesito tener esa comunión. No, es que no se siente a Dios, será usted que no lo siente. Porque a Dios no se siente solamente en su casa, se siente en la intimidad. Se siente cuando uno va trabajando, cuando uno va andando, cuando uno abre su corazón y dice: Señor, en el pasado tú me rescataste. Es verdad que son tiempos difíciles, que tal vez cuesta golpear, que cuesta orar, que la carne está ahí. Pero siempre ha habido tiempos difíciles. Antiguamente tiraban a los cristianos a los leones en los circos, o como hacía Saulo, los perseguía y los metía en la cárcel. Pero había una iglesia que levantaba sus manos, adoraba a Dios, aclamaba al Señor y el Señor los bendecía. Apláudele fuerte al Señor. Dios está buscando verdaderos adoradores y lo buscaba hace miles de años atrás, lo sigue haciendo hoy. ¿Sabes? Cuando los profetas del Antiguo Testamento se levantaban, eran tiempos difíciles. En muchos lugares la gloria de Dios no descendía, pero esos profetas podían sentir el poder de Dios. ¿Por qué? Porque en su cámara secreta buscaban al Señor. Dice Eclesiastés, capítulo 7, versículo 10: nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás
con sabiduría. Hermanos, no es el momento de decir, no, es que no se siente a Dios. No, es que la verdad es que estamos muy fríos. No, hermanos, es el momento de levantarnos, de ocuparnos nuestro lugar y decir, si aquel o aquella no quieren, no sé, pero yo voy a seguir adelante. Yo voy a seguir buscando a Dios. Yo voy a seguir dando ejemplo. Yo voy a seguir con más o menos fuerza diciendo que Jesús viene, que Jesús te ama. Dice Hebreos 11:34, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad y se hicieron fuertes en batalla. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. En tiempos de dificultad salen los mejores guerreros, las mejores guerreras. Y no me refiero para pelear o para pegar a alguien. Nosotros como cristianos no hacemos eso. Me refiero para en el momento de adversidad clamar por Cataluña, clamar por España, clamar por este mundo, clamar por la iglesia perseguida, clamar por los médicos, por los gobernantes, clamar por nuestros hermanos, por nuestras hermanas. Cristo viene a buscar una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Pablo le dice a Timoteo que avive el don que hay en él. Segunda de Timoteo 1:6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. El versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Otra versión dice, la Nuevo Lenguaje Actual, porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes, al contrario, nos da poder para amar a los demás y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana. Pablo le dice a Timoteo, aviva el don. ¿Sabes cuál es el problema a veces del ser humano? El problema es que a veces, Señor, dame el don el don de lo que sea, dame ese regalo. Y cuando lo tenemos, no lo valoramos. Hay matrimonios que, hermanos, hacían lo que fuera para ver a su novia, si tenían que andar 4 horas o dormir poco, lo hacían. Pero como ya la consiguieron a esa mujer, ya se casaron, ya no lo valoran. No sé, no pasa aquí, ¿verdad? Gloria a Dios. O al revés, esas hermanas que se arreglaban y se hacían sus permanentes, sus mechas, no sé lo que se hacen, y ahí para que él se fijara, y cuando él se fijó y ya se fijó en ella y se casó, pues ya lo conseguí. Lo mismo a veces sucede con un ministerio. Quiero ser pastor, quiero ser predicador, quiero ser obrero, quiero ser de la alabanza, quiero ser ujier, quiero ser, y cuando lo tenemos, ay Señor, ya estoy cansado, pon a otro. Pablo le dice a Timoteo, aviva el don, aviva el don, aviva el don que has recibido de Dios. Si Dios te ha dado un don, si Dios te ha dado un ministerio, si Dios te ha dado algo, valorémoslo. ¿Y qué es avivar? Usted sabe, los que han hecho barbacoa, ese fuego se está apagando, pues vamos a poner más leña, vamos a poner aire, vamos a poner combustible para que eso pueda arder. Quiero resumir para terminar, no quiero ser cansino en esta tarde. Aviva lo que Dios te ha dado. Valora lo que Dios te ha dado. ¿Por qué? Porque si no nos va a pasar como dice Jesús en Apocalipsis, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No que has perdido, sino que has dejado tu primer amor. Hermanos, yo no sé a usted de dónde Dios le sacó, pero yo no tengo vidas. Aunque tuviera 100 vidas para pagarle, no podría pagarle. No sé de dónde a usted Dios le rescató, pero yo no tengo la capacidad de devolverle lo que Él hizo por mí. Pero sí puedo hacer lo que esté en mi mano, con mis fuerzas. Es verdad que no tengo fuerzas como hace 20 años, es verdad. Pero todas mis fuerzas las voy a utilizar en medida de lo posible para servir al Señor. ¿Pueden decir aleluya? Dice la Biblia, Efesios 5:8. Porque en otro tiempo erais tinieblas. ¿Cuántos éramos tinieblas? Los que no tienen a Dios son tinieblas. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor.
Andad como hijos de luz. Recordemos de dónde Dios nos sacó. Éramos tinieblas y ahora somos luz. Pues si somos luz tenemos que andar como hijos de luz. Hermano, ahora con la mascarilla depende, no sé usted, yo ya soy despistado de por sí, pero a veces voy por la calle y me dicen hola y me tengo que fijar bien porque es que no me entero de quién es la persona. Y hay algunos cristianos que aprovechan o cristianas que también aprovechan esto, como nadie me ve, pues no. Si somos luz, la luz y las tinieblas son incompatibles. Donde hay luz no hay tinieblas. Podemos ir a un sitio oscuro como este salón cuando no hay luz, pero encendemos la luz y las tinieblas se disipan. Ahora, si no hay luz, pues hay tinieblas. Personas que en otro tiempo no fueron de bendición, hoy pueden serlo. Pablo escribe a Filemón, le escribe y le dice en Filemón 1, 10, 11, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Podíamos seguir hablando de otros hermanos que empezaron tal vez mal, pero acabaron bien. Pero quiero hablar con un personaje para concluir este mensaje, un hombre llamado Pilato, Poncio Pilatos. Él estaba gobernando y le trajeron a Jesús para condenarlo y él dice, yo no veo nada en él para condenarlo. Su mujer incluso le dice, oye, no tengas nada que ver, manda a un sirviente, le dice, oye, no tengas nada que ver con la muerte de este santo. Usted luego lo puede leer en su casa. Le dice su mujer, no tengas nada que ver con la muerte de este santo. ¿Por qué? Porque esta noche he tenido pesadillas. Mateo 27, 19 dice, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tenga nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Hasta Dios le revela sueños a mujeres inconversas, a hombres inconversos. No sé usted, pero Dios habla, Dios ama a las personas. Es más, Poncio Pilato, cuando ve lo que están haciendo, se lava las manos y dice, yo no tengo nada que ver con la muerte de este hombre. Cuando Jesús muere, hace que pongan arriba en la cruz un título que se pudiese entender en las lenguas que estaban allí y todos los hombres y mujeres de todas las aldeas, ciudades lo pudieran entender, diciendo, he aquí el rey de los judíos. Y ahí llegaron los sacerdotes y los judíos y le dijeron, no digas que es el rey de los judíos, sino que el que se dice. No. Pilato dice, he escrito lo que he escrito y lo dejo. Ahora, si este hombre pudiera retroceder sabiendo dónde está ahora, ¿no perdonaría a Jesús y le diría, Jesús, vete? Jesús no ha hecho nada. Hay una historia, una leyenda, no sé qué tanto será de verdad, pero la escuché hace años, que dice que este hombre acabó en Tarraco, en Tarragona. Y dice que iba siempre lavándose las manos y decir, tengo las manos de sangre. Decía, tengo las manos de sangre. Y que escuchaba voces como diciendo, han matado al Hijo de Dios. No sé qué tanto será de verdad si acabó así. Pero lo que sí sé, si él no se arrepintió, yo sé dónde está, porque la Biblia lo declara. Con Cristo heredamos la vida eterna. Sin Cristo no heredamos la vida eterna. ¿Qué hablar de Judas? Judas, uno de sus 12 discípulos. Él estuvo con Jesús comiendo, caminando 3 años y medio con él, viendo los milagros, las señales, y lo vendió por 30 monedas de plata. Y cuando vio que lo habían entregado y que lo iban a crucificar, cogió las monedas, las llevó al templo, las tiró y se suicidó. ¿Dónde está Judas? ¿Usted sabe dónde está Judas? Nadie que comete un homicidio puede estar en el cielo. Suicidarse es cometer un homicidio contra uno mismo. Quiero concluir. Si ellos pudiesen volver atrás, ¿qué harían? Judas, yo creo que no negaría a Jesús. Si él pudiera volver atrás, no lo haría. Pilato creo que no se lavaría las manos. No, yo sin culpa, no. Él tiene su culpa.
porque Él permitió que lo mataran a un hombre inocente. Ellos ya no pueden volver atrás. Usted y yo no podemos volver atrás. Ellos ya están en su presente y en su futuro. Están viviendo lo que ellos cosecharon, lo que sembraron. Pero usted y yo podemos cambiar nuestro presente y nuestro futuro. A veces no es fácil. A veces cuesta. En ocasiones cuesta mucho, pero vale la pena. Hombre, ya está bien de hacer tonterías. Ya no tienes 18 años. Si eres cristiano, tienes que dar ejemplo. Mujer, ya está bien de tanto hacer las cosas que no agradan al Señor. Ya tenemos una edad en la cual tenemos que madurar. Siervos, siervas, ministros, obreros, personas que sirven al Señor. Es el tiempo de santificarnos. Yo el primero. Cuando yo estoy predicando para usted, también me lo estoy comiendo yo. Es el tiempo de pagar un precio para que los cielos se abran, para que haya milagros, para que haya señales, para que haya prodigios, para que podamos ser de bendición a las almas perdidas. Porque en la medida en que nosotros nos santifiquemos, veremos la gloria de Dios. En la medida en que usted y yo busquemos a Dios, pongamos a disposición nuestro hogar, nuestro matrimonio, podemos ver la gloria de Dios. En la medida en que usted y yo nos comprometemos en este presente, podemos ver a esta generación presente y futura cómo dejan de hacer lo que no conviene y cómo buscan al Señor. Dice la Biblia, y concluyo, 2 Corintios 6:2, porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hoy es día de tomar decisiones. Hoy es día de vivir un presente y un futuro de acuerdo a los baremos y a la óptica del Señor. Cierre sus ojos en esta noche. Cierre sus ojos. El título de este mensaje: pasado, presente y futuro. Olvídate ya de tu futuro. Si primeramente no tienes un presente, no hay un buen futuro. Hay gente que dice: no, mañana dejaré de jugar a las máquinas o al casino, mañana dejaré de adulterar, o mañana dejaré de ver pornografía, o mañana dejaré de robar, o mañana dejaré. Es el momento de decir hoy tomo la decisión de cambiar. Hoy tomo la decisión de pedirle al Señor ayuda. Hoy tomo la decisión de levantar un altar en mi casa, en mi hogar y consagrarme. Hoy el presente es lo que va a marcar el futuro. Ya no podemos volver atrás, pero podemos vivir un presente día a día. No sé si usted se acuerda, hace años le expliqué sobre una anécdota. Cierre sus ojos todavía. Le hablaba sobre un hijo que le preguntaba a su padre: papá, ¿podemos vivir un año sin ofender a Dios? El padre dijo: no, hijo, un año no. Le volví a preguntar: ¿y un mes? ¿Podemos vivir un año sin ofender a Dios? Me has dicho que no, pero un mes podemos vivir sin ofender a Dios. El padre le dijo: no, hijo, tampoco te puedo garantizar que en un mes. Y en una semana la respuesta fue la misma: no. En un día, pues no te lo puedo garantizar. En una hora, no lo sé. Y le dijo su hijo por último: ¿y en un minuto podemos vivir agradando a Dios sin pecar? Y el padre le dijo: sí, en un minuto sí. Entonces el hijo, sonriendo, dijo: Padre, viviré minuto a minuto, tratando de servir y de honrar y de obedecer a Dios. Nuestro presente es hoy, hermano y hermana. Muchas veces queremos cambiar el mundo en el futuro, pero es el momento hoy de tomar decisiones. Padre, te damos gracias por este tiempo que hemos podido alabarte, hemos podido adorarte, hemos podido participar también de la Santa Cena. También esta palabra, gracias te doy, Señor, porque me has permitido compartirla. Ayúdame a mí a ser el primero, Señor, a vivir en un presente en comunión íntima contigo, en un presente honrándote, en un presente obedeciéndote. Y a todos mis hermanos, hermanas, amigos, amigas que en esta tarde han escuchado este mensaje, ayúdales
a que tomen las decisiones adecuadas, que ya no piensen tanto en el pasado, sino que puedan vivir el presente para tu gloria, en búsqueda, en consagración, sabiendo que nos espera un futuro glorioso, porque tú vienes a buscar a tu iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.